que lo que capitanes, nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar de todos esos argumentos que tiene David Wright para entrar en el Salón de la Fama. Así que sin más, vamos al mambo. Antes de empezar, capitanes, este es un nuevo formato donde elegiremos algún jugador que se encuentre en las votaciones para ser exaltado al Hall de la Fama. Tomaremos en cuenta ciertos puntos que validarían su inducción y haremos una conclusión acerca de su caso. Como David fue el primer video de béisbol en el canal, qué mejor que él para iniciar con esta leyenda. En el caso del Salón de la Fama de David Wright, al igual que su carrera como jugador, se ve en gran medida eclipsado por preguntas sobre lo que podría haber sido. Pero la mala suerte no cuenta con toda su historia y no debería ser un jugador de una sola vez. David Wright fue uno de los mejores antesalistas de su época. En su mejor momento de 9 años fue 7 veces All-Star. Se llevó a casa 2 guantes de oro y 2 bates de plata. Presentó algunos casos sólidos de jugador más valioso de la Liga Nacional y lideró una serie de club difamado en un importante mercado mediático antes de que su impulso se frenara por las lesiones. Ciertamente su obra fue corta, pero ciertamente no faltó. Empecemos entonces a analizar las 6 razones por las que pertenece al Salón de la Fama. Primero y más importante, David Wright es mejor de lo que tú crees. Sin tener la culpa, Wright parece estar librando una dura batalla, pero si nos fijamos estrictamente en su rendimiento, sus posibilidades parecen bastante buenas. David Wright tuvo un OPS más de 133 en 1585 juegos. De los 96 jugadores en la historia de la Liga Americana y Liga Nacional que jugaron al menos 1500 juegos y tienen un OPS más de 133 o más, 61 de ellos están en el Salón de la Fama. Otros 9 siguen en activo o se han retirado demasiado recientemente como para haber llegado a la votación, y 3 más, Manny Ramírez, Alex Rodríguez y Gary Sheffield, siguen en la votación. Eso deja a menos de una cuarta parte del grupo definitivamente fuera, y la controversia en torno al supuesto uso de esteroides fue el factor decisivo para varios más todavía. En ese sentido, David Wright está limpio y está dentro. Segundo punto, David fue uno de los mejores de su generación. En su mejor momento fue una superestrella indiscutible. De 2005 a 2013 promedió 145 juegos al año con una línea de 302, 384, 505 y 23 honrones, 93 carreras impulsadas y 20 bases robadas por temporada. Los números de David Wright parecen igual de buenos, si no mejores, cuando se comparan con los del resto de la liga. En esas 9 temporadas ocupó el 8º lugar en hits, el 7º en carreras anotadas, el 10º en carreras impulsadas y el 6º en dobles entre todos los jugadores de las grandes ligas, al tiempo que formó parte de 7 de los 9 equipos de la Liga Nacional de Estrellas y se clasificó 4 veces entre los 10 primeros en la votación para el premio MVP de la Liga Nacional. Tercera, David Wright sigue siendo la cara de una franquicia. Para los equipos de expansión, incluso los que existían antes de la agencia libre, es difícil encontrar verdaderos jugadores franquicia. Los Mets tienen el mismo largo historial de íconos adquiridos tarde o perdidos en el mercado libre, lo que no hace nada para disminuir su legado en Nueva York, pero perjudica sus probabilidades de ser recordados más tarde como las piedras angulares de la franquicia. Ese contexto es bastante crítico aquí. Antes de Wright, los Mets no tenían otro jugador emblemático que nunca hubiera salido del campo con otro uniforme. Sus 1585 juegos con los Mets son la segunda mayor cantidad de la historia de la franquicia, detrás de Ed Kranepool, y terminó su carrera ostentando el récord de la franquicia en hits, carreras anotadas, bases totales, dobles, carreras impulsadas, caminatas, fly de sacrificio y también extra bases. En total, David Wright tiene el F-WAR más alto para un jugador de posición de los Mets, 51,2, solo por detrás de Tom Seaver y Dwight Gooden en general. También hay que tener en cuenta que los Mets han sido buenos y han tenido grandes jugadores desde el mejor momento de Wright. Ahora sí es difícil argumentar que alguno de ellos haya suplantado realmente como el principal Met del siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta cuántas de sus trayectorias les llevarían finalmente fuera de Nueva York. Después de Wright, el mejor Met por F-WAR de carrera es Brandon Nimmo, con 22.1 en sus primeras 8 temporadas. Nimmo ocupa el 9º lugar entre los jugadores de posición de los Mets en F-WAR de carrera en general y el 17 si contamos a los lanzadores. Eso era y sigue siendo algo especial, y el hecho de que Wright siga siendo ese tipo de jugador es mucho más importante de lo que pensamos.
Voy con una cuarta premisa y esta es indiscutible. David Wright es uno de los mejores jugadores de tercera base en la historia de la Major League Baseball. Hay 14 jugadores de la Liga Americana, Liga Nacional en el Salón de la Fama que jugaron al menos 50% de sus juegos en la tercera base. Otros 2 pasaron sus carreras en las ligas negras. Y aunque todos ellos pertenecen a épocas diferentes y tenían estilos distintos, es una muestra suficientemente grande para comparar a David Wright. Si le convirtiera en el número 15 de los miembros de ese grupo, las cifras de su carrera serían las siguientes. Partidos jugados 1585, se encontraría en el puesto número 11. Promedio 296, se encontraría de noveno. OVP 376, se encontraría de cuarto. Slugging 491, se encontraría también de cuarto. También lo encontraríamos de cuarto con el OPS con 867. Hits se encontraría de número 13 con 1777. Jonrones octavo con 242. Y WAR de carrera con 49.2 se encontraría en el décimo puesto. Incluso en términos de las estadísticas de David Wright, el elemento más débil de su caso es quizás que bueno, que le faltó algún premio, una serie mundial, o quizás que el club donde jugaba, bueno, no era el club más rimbombante. Pero si hasta ahora no te he convencido con las 4 que te he dicho, vamos con una más. El caso de David Wright no es nuevo. Un miembro medio del Salón de la Fama juega 18 temporadas en las grandes ligas, de eso estamos claros. Participa en 2075 partidos y batea 2321 veces en algo más de 8700 apariciones en el plato. En ese sentido, David Wright, que tiene 14 temporadas, 1585 juegos, 1777 hits en 6872 apariciones en el plato, parece un poco cortito o escaso. Dicho esto, el jugador medio del Salón de la Fama también batió 303, 377, 468 en su carrera, con un OPS de 845 y 223 honrones. David Wright se acerca con 296, 376, 491 con un OPS de 867 y 242 honrones. Parece estar en lo cierto en términos de lo que logró en el campo. Los votantes tampoco harían una excepción con él. Hay jugadores que ya están en el Salón de la Fama y que lo consiguieron tras carreras más cortas, gracias, bueno, a lo brillante que fueron sus carreras. Pensemos en Ralph Kiner, 1432 juegos en 10 temporadas. Joe Gordon, 1566 juegos en 11 temporadas. Sonny Oliva, 1676 juegos en 15 temporadas. O Eric Combs, 1455 juegos en 12 temporadas. Y ya para terminar, tengo una más. Tiene apoyo. La percepción de lo que hace un miembro del Salón de la Fama tiende a evolucionar en función de quién es el candidato. En ese sentido, Joe Mauer aparece en la papeleta junto a David Wright. Mauer jugó 1858 juegos, de los cuales solo 921 fueron detrás del plato. Si seguimos hablando de esto dentro de unos años, Buster Posey, que será elegible en 2027, jugó 1371 juegos. Sus casos son únicos. Una diferencia de 200 a 500 juegos no es poca cosa, pero vale la pena compararlos. Los receptores no tienden a ser perjudicados por las preocupaciones sobre su longevidad de carrera entre los jugadores de posición. David Wright obviamente no era receptor, pero los tres pasaron toda su carrera con el club que los reclutó. Los tres fueron la piedra angular del equipo en el que estaban y se marcharon con una combinación de récords de franquicia, éxitos en la postemporada y galardones en toda la liga. Los tres se labraron un currículum excepcional y estaban en camino de tener grandes carreras legendarias antes de que las lesiones importantes les hicieran descarrilar o les impidieran seguir adelante. David Wright es en cierto modo el único que ha sido nombrado capitán de su equipo, teniendo en cuenta que ni los Giants ni los Mellizos han nombrado capitán de un equipo desde al menos la década de 1980. Así que cabe preguntarse, si esas consideraciones fueran suficientes para sus contemporáneos, ¿por qué no para David Wright? El ex capitán y tercera base de los Metropolitanos permanecerá en la papeleta hasta 2025, tras recibir el 6.2%, 24 de 385 de los votos de los miembros. En su primera vez en la papeleta, los jugadores deben recibir al menos el 5% de los votos para permanecer en las votaciones para el año siguiente y el 75% para lograr ser incluidos en el Salón de la Fama del béisbol. Bueno, capitán, aquí lo importante es saber tu opinión. ¿Crees que David Wright merece estar en el Salón de la Fama? ¿Tú le darías tu voto a David Wright? Sin duda 24 de 385 es bastante, pero podemos ver que los distintos jugadores que ya han estado en varios años en las papeletas, sus votos siguen creciendo debido a que se vuelve a analizar su caso, así que ten eso en cuenta. Muy importante que me dejes tu comentario abajo y si tú tienes algún jugador que quieras que le hagamos un caso de si debe o no ir al Salón de la Fama, déjalo allá abajo que con mucho gusto lo voy a ver. Recordarte como siempre, suscribirte, comentar y compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad y recordarte como siempre que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.